this computer. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Pues bueno, esta es la segunda edición de estas jornadas que estamos teniendo pues de charlas, ¿no? Sobre todo entre la Universidad de Guanajuato y el grupo promotor de la Contraloría Social del Agua para Guanajuato. Este grupo que se está conformando, pues bueno, recientemente con la idea de hacer partícipe a la ciudadanía pues de un mecanismo pues sí, sobre todo de vigilancia y de canalización de demanda y obviamente, sobre todo como su nombre lo dice, de vigilancia, Contraloría hacia la autoridad en materia de agua. Y bueno, obviamente esta estrategia está encaminada a este diálogo entre ciudadanía y universidad. Y bueno, hoy tenemos pues bueno, el honor de contar con nosotros al doctor Alejandro Flamenco, que nos va a hablar sobre consumo de agua en agricultura. Agradecemos, bueno, mi nombre es el doctor Alex Caldera, también de la Universidad de Guanajuato, igual que el doctor Alejandro. Y pues bueno, estamos también organizándolo con la doctora Citlali Delgado, quien es la coordinadora del posgrado en Ciencia y Tecnología del Agua de la Universidad de Guanajuato. Y pues bueno, vamos a tener algunas jornadas estas semanas, obviamente haciendo pausa en las semanas pues de días festivos que ya también están próximas. Y bueno, se está subiendo esto a las redes del grupo promotor de la Contraloría Social. Y nada, para pues bueno, aventajar, le doy la palabra a Ivette Leiva de la Contraloría Social para que presente al doctor Alejandro y bueno, ya le damos pie para su exposición. Adelante, Ivette. Hola a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Como bien decía Alex Calera, pues yo hago parte del grupo promotor de la Contraloría Autónoma del Agua de Guanajuato y estamos haciendo este ejercicio de jornadas del agua con la idea de acercar el conocimiento de todo el tema hídrico de Guanajuato a la ciudadanía, para que cada vez más todas y todos podamos estar, pues como decía Alex, ¿no? Con vigilantes, pero para poder vigilar, pues también necesitamos conocer cuál es la situación hídrica del estado. Así que agradezco muchísimo a Alex, a Citlali, al doctor Flamenco y a todos los demás participantes, ¿no? Que estemos aquí en este diálogo. Y bueno, voy a presentar al doctor Alejandro Fidel Flamenco Sandoval. Él es profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la División de Ingenierías Campus Guanajuato en la Universidad de Guanajuato. Su línea de investigación principal es entender y modelar la dinámica de cambio de cobertura terrestre, incluyendo los cambios de uso de suelo y con énfasis en las relaciones entre los agentes que lo provocan y el arreglo de los elementos del paisaje que resultan de la interacción de esos agentes y las condiciones ambientales y sociales de la región. Para realizar dicho análisis y para realizar la modelación de escenarios plausibles de arreglo del paisaje, así como en estudios de diversidad biológica, utilizó herramientas de análisis espacial. Su formación académica, pues él tiene un doctorado en ciencias biométricas del Instituto de Ecología de la UNAM. Su tesis es Dinámica y escenarios sobre los procesos de cambio de cobertura y uso del terreno en el sureste de México, el caso de la selva Elocote, Chiapas, y obtención del grado 509-2007. También es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa, con la obtención del título 2810-1988. Sus actividades docente más recientes son el programa educativo de Ingeniería Geomática de la licenciatura en Geografía, la maestría en Ciencias del Agua y doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua, todos ellos en la División de Ingenierías en el campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado, bueno, es autor o coautor de 9 artículos con arbitraje en revistas y
con factor de impacto, 5 artículos con arbitraje en revistas irisadas nacionales e internacionales, coordinador de 2 libros con arbitraje de doble ciego, 6 capítulos de libros arbitrados, 7 publicaciones de divulgación y 5 memorias en extenso publicadas. Luego, los proyectos relevantes en los que ha participado es la modelación espacial de la probabilidad de ocurrencia y riesgo en incendios forestales bajo las condiciones climáticas del Niño para el estado de Guanajuato, un análisis de la configuración del espacio verde y urbano y su accesibilidad mediante sistemas de información geográfica en 2 zonas metropolitanas del Bajío, León y Querétaro. Permítame un segundito. Okay. Un análisis espaciotemporal de la vulnerabilidad del paisaje utilizando percepción remota y métodos espaciales, un estudio interdisciplinario y multiescalar en 4 regiones del país, instituciones CIAD, la UNAM, Ecosur y Universidad de Guanajuato. Así como también simulaciones geomáticas para modelar dinámicas ambientales, avances metodológicos y temáticos de Universidad de Granada, Universidad de Toulouse, Le Mirail, la UNAM y Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y por aceptar dialogar en estas jornadas del agua. Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Agradezco la invitación que me hicieron. Espero que lo que voy a presentar pueda ser de utilidad para la discusión dentro del grupo y sobre todo que pueda dar ideas de a dónde podemos ir o de cosas que se pueden hacer al respecto. Voy a compartir la presentación que Sí, tengo aquí. ya tienes permiso, ¿eh? Lo que estaba Sí, verificando. sí, sí se ve, Sí, ¿verdad? excelente. Muy bien. Bueno, el título que ven ustedes aquí fue de una propuesta de un artículo que elaboramos cuando yo estaba haciendo una estancia de año sabático en el Instituto de Geografía en la UNAM, asociado con el doctor Leopoldo Galicia Sarmiento, que es investigador de este instituto, y con la doctora Michelle Farfán Gutiérrez, que es compañera aquí en la División de Ingenierías, en el Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica. Eh, entonces, el título era de una propuesta que hicimos de artículo que no fue aceptado en ese momento y después ya no tuve tiempo eh, de tratarlo de buscar, de modificar para poder aprovechar la información que habíamos generado para publicarlo en algún otro lugar. Pero a mí me parece que puede ser relevante algunas de las cosas que encontramos. Eh, el título que tiene, ya ve que es cambio de cobertura, y tiene que ver con en el ámbito en el que yo me he estado desarrollando, se habla sobre cambio de cobertura y uso del suelo, porque una parte importante es perdón, una parte importante es cómo cambian estos elementos del paisaje, esos componentes de la cubierta terrestre, que normalmente es la vegetación, otros tipos de cubierta como las zonas urbanas o las áreas agrícolas. Y el uso del suelo puede no implicar forzosamente un cambio de tipo de cobertura, sino simplemente modificaciones en su uso, en la intensidad o en las características del uso. Por eso es común en el ámbito utilizar esta especificidad de hablar de cambio de cobertura y o de uso del suelo. Entonces son procesos que siguen estas secuencias que pueden estar variando en el tiempo, en el espacio y con diferentes magnitudes. Y normalmente nos interesa mucho cuáles son las fuerzas que conducen esos cambios, que pueden ser factores que son los que llaman proximales o internos o próximos, como cambios en las actividades agrícolas en la región, o los factores subyacentes, que esos son los que tienen que ver con aspectos que conducen, son los aspectos que mueven a estos factores internos o próximos de los que había hablado antes, que son como la demanda de mercado, las políticas económicas o ambientales, eh, la tecnología que se dispone o las presiones, por ejemplo, debidas al crecimiento urbano o al crecimiento poblacional.
Entonces, dentro de estos cambios de cobertura y uso del suelo, en el momento en que hicimos esta propuesta, no había tanto trabajo enfocado a los cambios que ocurren de uso del suelo en agricultura o de cambios de cobertura a agricultura o cambios de cobertura de agricultura a algunos otros tipos de cubierta. El asunto es de que muchos de estos cambios transforman otras cubiertas vegetales a actividades agrícolas. Pueden pensar en bosques, pueden pensar en pastizales. eh, y también ocurren cambios en la manera en que se manejan los cultivos, por ejemplo, modificando los sistemas agrícolas o intensificando el uso del suelo. Esos son diferentes factores que favorecen estos cambios en el uso del suelo o en el cambio de cobertura y en el uso del suelo. Cuando se revisan a lo largo de este análisis, se llevó a cabo desde el 80, con datos que venían desde 1985 hasta 2014, parece que hubiera una relativa estabilidad en la distribución de la extensión de las cubiertas agrícolas en los últimos, en este periodo. Esos están encajonados en el cuadro azul que acabo de encender. Como ven, en la gráfica que estoy presentando, están los distintos tipos de cobertura, eh, pero los que están dentro del cuadro hablan de agricultura de temporal, que la represento con TEA, agricultura de temporal con intensificación. Ahorita les explico este término de intensificación, que esté ahí. Agricultura de riego de otras modalidades distintas a agricultura de riego anual, y esas están representadas por esta pequeña columna que es la de ARO. Agricultura de riego anual, como les decía, agricultura de riego anual pero con intensificación y áreas desprovistas de vegetación. Muy bien. Entonces, en realidad, cuando uno ya se acerca y analiza los cambios que han ocurrido en este periodo del que les hablaba, ve que ha habido comportamientos distintos en los diferentes tipos de cubierta agrícola o de tipos de uso del suelo agrícola. Les cuento muy rápido. Eh, las categorías que están aquí presentes son un resumen o son un intento de agrupar distintas categorías que maneja el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. Agricultura temporal, pues no tiene mucho problema. Cuando hablo de intensificación es porque hay distintos tipos de agricultura de temporal que, además de tener esa información de qué es el tipo de actividad principal que se lleva a cabo, tienen un dato adicional, una capa de información adicional, y que habla sobre actividades que pueden ser semipermanentes o permanentes, como por ejemplo cultivos de frutales. Entonces, yo agrupé, eran un montón de categorías, tratar de agruparlas de esta forma, porque me interesaba mucho resaltar la parte esta que se habla de intensificación. No es un cambio de cobertura, no dejaron de ser zonas de agricultura de temporal, por ejemplo, en el segundo caso de esta tabla que están viendo aquí, pero sí son zonas que, además de tener la actividad principal de agricultura de temporal, tenían actividades de agricultura que eran semipermanentes o permanentes. Además de eso, bueno, las actividades de agricultura de riego de otras modalidades que están aquí citadas es porque hay actividades de riego eventual, de riego de humedad, y esas son las dos principales, y por eso está tan poquito representado en el estado esas otras modalidades. Y la que es más común es la agricultura después de la agricultura de temporal, por supuesto, es la agricultura de riego anual. Sin embargo, hay otro tipo de agricultura de riego anual que además mantiene o que en la cual se llevan a cabo actividades permanentes, bueno, de agricultura permanente o semipermanente. eh, y esos son los RAI. Y finalmente, pues las áreas desprovistas de vegetación, juntamos en esa categoría todas aquellas que no tienen que ver con agricultura ni con coberturas forestales o vegetales, que tenían que ver con, sobre todo, áreas urbanas o zonas cubiertas con cuerpos de agua, porque en ese sentido no tenían cubiertas de vegetales, que era parte del análisis que nos interesaba llevar a cabo. Entonces, utilizamos, como les decía, información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Usamos las primeras 6 series de uso del suelo y vegetación,
que, que esas empezaron en 1985. Los años son aproximados porque en el caso, por ejemplo, de la primera serie del INEGI, abarca un ámbito abarca un periodo muy largo que va desde los 70s hasta mediados de los 80s, un poco finales de los 80s en algunas regiones del país, y que están basados en análisis de fotografía aérea. La serie 2, como pueden ver, no se utilizó porque las categorías que se establecieron para la serie 2 no son compatibles con las categorías que se utilizaron primero en la serie 1 y después en las siguientes. Pero sí utilizamos la serie 3, 4, 5 y 6. Y la serie 1 solo se utilizó como referencia, no la utilizamos para hacer más allá o análisis como los que voy a describir más adelante. Pero, como les decía, agrupamos 15 categorías de todas las 30 y tantas que había para el Estado, y 5 de ellas están relacionadas con agricultura. Eh, Estas son las actividades de interés que les decía. Primero es la agricultura de temporal, después la agricultura de riego con alguna actividad de intensificación como los cultivos permanentes o semipermanentes, después es la agricultura de riego y finalmente agricultura de temporal con intensificación, que es muy pequeño la superficie cubierta del estado, y agricultura de riego en otras modalidades, como les decía, riego de humedad o, se me fue la otra, perdón, eh, eventual, sí, de riego eventual. Entonces, para cada una de ellas están viendo en los histogramas los valores que tenían de superficie en hectáreas para las diferentes etapas que se evaluaron. Es la serie 1 está en amarillo, luego sigue la serie 3, que está considerado el año con el que está datada, es de 2003, la serie 4 es de 2007, la serie 5 2011 y finalmente la serie 6 de 2014. Eh, estos mapas son una representación de estos tipos de cubierta que les había mencionado, de los 5 de interés, para las diferentes etapas que he mencionado. Serie 1, serie 3, serie 4, serie 5 y serie 6. Como pueden ver, la agricultura de riego y otras modalidades, igual que la agricultura de temporal con intensificación, son tan pequeñas que casi no se notan en el mapa, pero las que sí son muy evidentes son las de agricultura de riego anual pero con intensificación y agricultura de temporal. Entonces, ahí, a partir del análisis que hicimos, en la parte que hicimos uso de las habilidades de entender estas dinámicas de cambio, lo hicimos entre la serie 3 y la serie 4, la serie 4 y la serie 5, la serie 5 y la serie 6. En primer lugar está de la serie 3 a la serie 4. Lo que notamos mucho es cambios sobre los cambios más relevantes que hubo de tipos de cubiertas en general, porque ustedes van a ver que aquí hay distintos tipos de cobertura más allá de las que he estado mencionando. Ustedes pueden ver aquí una lista larga de selvas secas, bosques templados, otros tipos de vegetación natural, matorral, pastizal, vegetación secundaria de selvas, de bosques, de matorral, vegetación secundaria de pastizal, y ya después vienen las agriculturas de las que les he hablado y las áreas desprovistas de vegetación. Entonces, una cosa que es interesante es que en el periodo que va de entre la serie 3 y la serie 4, de 2003 a 2007, los principales cambios en los que la agricultura se incrementó fue a costa de los pastizales, de la vegetación secundaria de selvas secas y de la vegetación secundaria de pastizales. Eh, por otro lado, los tipos de uso del suelo o los tipos de cobertura ante los que se redujo esta agricultura de temporal fueron los de agricultura de riego con intensificación, los pastizales también y el uso del suelo, perdón, la vegetación secundaria de pastizales naturales,
que en algún momento se convirtieron en áreas agrícolas y luego regresaron fueron abandonadas o dejadas en descanso y se convirtieron de nuevo en pastizales o en vegetación secundaria de pastizales. Entonces parece esta aparente estabilidad en los cambios de cobertura en general para el estado tienen que ver con estos cambios internos que están ocurriendo en este caso. Pero esto es para el primer periodo de análisis, es decir, de 2003 a 2007. En cambio, en el segundo periodo, en el periodo de 2007 a 2011, es decir, de la serie 4 a la serie 5, lo que vemos es que el cambio principal siguió siendo de pastizales a agricultura de temporal, pero el resto de la agricultura de temporal con respecto a otros tipos de cobertura creció poco y perdió mucho, sobre todo en estos dos tipos de categorías. Uno es las áreas desprovistas de vegetación y está muy relacionado con el crecimiento de las manchas urbanas y la agricultura temporal que perdió porque se sustituyó con agricultura de riego. Esas son las actividades que más demandaron tierras que anteriormente habían sido de agricultura de temporal. Y también hay un poco de pérdida de esta agricultura con la de riego con intensificación. Eh, ya en la última serie, de la serie 5 a la serie 6, es decir, de 2011 a 2014, el cambio más preponderante es la transformación de agricultura de temporal a lo que le llaman agricultura de temporal con intensificación, es decir, lugares donde además hubo actividades agrícolas permanentes o semipermanentes. Y en cuanto a pérdida de agricultura de temporal, pues está la vegetación secundaria de selvas todavía y los pastizales que tenían que ver un poco con los cambios anteriores que les había mencionado. Bueno, de todo esto, cambios significativos que han ocurrido desde la década de los 80, es decir, desde donde tenemos el inicio de nuestro análisis, que es en la década de los 80 o la serie 1 de INEGI, la producción agrícola creció casi 3 veces en general en el mundo y se incrementó en 12% en el terreno ocupado, es decir, no se incrementó tanto en la superficie que se expandió, pero sí en la producción que estuvo generando. Eh, la agricultura de temporal en el estado, desde el 85 hasta 2002, perdió 4.7% de la superficie que era utilizada. Pero, y otro que fue muy importante es un área muy grande que era de agricultura de riego con intensificación, es decir, con cultivos permanentes o semipermanentes, eh, se redujo a la mitad. Pero, y este es el número que me importa y que es por lo que les estoy hablando aquí en esta presentación, es que la agricultura de riego se incrementó en 400%. Es decir, la agricultura de riego anual, desde el 85 hasta 2002, en 17 años, se incrementó un 400%. Y la otra cobertura que creció de manera muy importante son las áreas desprovistas de vegetación, sobre todo debido al crecimiento de las manchas urbanas, que creció en 256%. Y dentro de este crecimiento que les decía de la agricultura de riego, ha habido a nivel mundial un aumento en la irrigación con aguas subterráneas. No es suficiente con el agua superficial y en el estado ahorita vamos a ver algunos números que son importantes porque el agua que en otros momentos abastecía los cultivos era agua superficial, pero la demanda actual es sobre todo, aguas subterráneas. Los principales cultivos del estado pues son maíz, sorgo y trigo. El principal productor nacional de sorgo en riego es el estado de Guanajuato y es el sexto lugar en sorgo producido en tierras de temporal. Y en 2016 para el sorgo se utilizaron 1.451 millones de metros cúbicos de agua y con un consumo diario de aproximadamente 776.000 metros cúbicos. Esto es sacado del anuario estadístico del INEGI. Y a pesar de que la mayor extensión
agrícola del estado es la de agricultura de temporal. La producción y el rendimiento de la agricultura de riego es muy superior a esta producción. Y esa tiene la implicación de que se necesita una gran cantidad de agua para poderla sostener. Otros cambios relevantes, en la agricultura de riego con intensificación, es decir, con cultivos permanentes o semipermanentes, cambió significativamente, sobre todo en el área del Bajío. Eh, pero en el norte del estado sí se incrementaron las superficies que están dedicadas tanto a agricultura de riego anual, comparada con las primeras etapas, y también se incrementó en agricultura de riego con cultivos permanentes o semipermanentes. La agricultura de riego anual ocupó lugares con agricultura de temporal, pero también creció a costa de otras comunidades vegetales como las áreas con selva seca o selva baja, muchas zonas de agricultura de temporada, perdón, con vegetación secundaria de los diferentes tipos de cubierta, como bosques, selvas o matorrales, y también a costa de zonas con pastizales. Eh, el crecimiento urbano contribuyó también a la reducción de zonas agrícolas, sobre todo en la región del Bajío, y en estos lugares creció mucho a costa de zonas agrícolas de agricultura de riego y agricultura de riego con cultivos permanentes o semipermanentes. Eh, Hace rato habíamos visto parte de estos números, pero bueno, la agricultura de riego con intensificación se redujo en un 28% en el periodo que va de 2002 a 2011. En ese mismo momento, la agricultura de riego se incrementó 24,6%, y en las áreas desprovistas de vegetación, sobre todo las manchas urbanas, crecieron en 30%. Y de 2011 a 2014, la agricultura de temporal se redujo en 5,8%, y estas zonas dedicadas a la agricultura de temporal, pero con cultivos anuales, se redujeron en 524% con respecto a la fecha inicial, perdón. Eh, hay una cosa interesante aquí en cuanto a lo que veíamos de esta agricultura de riego con intensificación. Ustedes pueden ver en esta zona del mapa de 1985, una buena parte del Bajío estaba categorizada en esa clase en la que tenía agricultura de riego, pero con cultivos permanentes. Para el resto de las fechas, desde 2002 y hasta la fecha, esas zonas cambiaron y fueron únicamente a agricultura de riego anual. Es decir, seguramente en algunas zonas de estos polígonos que maneja el INEGI se siguen conservando cultivos permanentes, pero son tan pequeños que el área mínima cartografiable no destaca para que aparezcan en esta categoría. Y esta es la razón que encontramos de este cambio muy fuerte entre la disminución de la agricultura de riego con intensificación con respecto a la agricultura de riego anual. Pero, perdón, otra vez. Pero lo que sí espero que puedan alcanzar a ver es cómo estas mismas zonas de agricultura de riego anual, que son las que corresponderían más al color verde, sí se han incrementado en la zona norte del estado y también en la zona sur. Eh, Bueno, en cuanto a la agricultura de temporal y su dinámica, el énfasis que teníamos es ese: la agricultura de temporal, pues depende de agua de lluvia, eh, pero se ha ido sustituyendo, sobre todo como vimos, por agricultura de riego. Y la agricultura de temporal sigue transformándose en agricultura de riego con intensificación o en áreas desprovistas de vegetación, pero la extensión no ha disminuido en la proporción que se esperaría, porque hay áreas de vegetación secundaria de selvas secas o vegetación secundaria de bosques, zonas con matorrales o pastizales que están siendo transformados para agricultura de temporal. Y eso tiene implicaciones en alteración de la biodiversidad, zonas que se están recuperando con vegetación secundaria
que después de un tiempo de descanso se vuelven a incorporar a la actividad agrícola y la complejidad estructural de esas comunidades se pierde para volver a formar parte de comunidades de una vegetación mucho más elemental, que es la agrícola. Eh, y bueno, la distribución de los cambios de y a cobertura, a agricultura de temporal, ha sido diferente en las diferentes regiones del estado y en diferentes momentos, en diferentes de las etapas de análisis que les había mencionado. Pero en los primeros periodos se transformó a esta agricultura de riego con intensificación, sobre todo en el norte del estado, y probablemente por la facilidad para poder instalar pozos de riego eléctricos. En el artículo hacíamos un análisis más detallado respecto a esta presencia de los pozos y cómo se han ido incrementando gracias a la facilidad de contar, por un lado, con energía eléctrica en más lugares de las regiones rurales y por otro lado, por la difícil regulación de este sistema de riego. Bueno, en cuanto a los abatimientos de los mantos acuíferos, pues sabemos que en el estado de Guanajuato, la mayor parte de los acuíferos están sufriendo abatimientos. Sé que, perdón, porque las cifras son muy pequeñas, pero solo lo incluimos para ver cómo ha disminuido eh, cómo los rangos de abatimiento de promedio de 2014 a 2015, el mínimo abatimiento ha sido, por ejemplo, para el Valle de Celaya de 0.5, pero el máximo de 2.5, pero en zonas como la Muralla, el mínimo ha sido de 1 metro y el máximo ha sido de 3 metros. Igual para Jaral de Berrios y Villa de Reyes, para ese acuífero, también ha ido de 10 metros a 3 metros. Y en el caso del Valle de la Cuevita, ha ido de 10 metros a 1.4 metros. Digo, de 1 metro, perdón, de 1 metro. Dije 10 metros, perdón, no. Son de 1 metro, los que mencioné, no 10 metros, hasta 1.4, 3, y en la muralla es de 3, y Jaral de Barrios también es de 3, y en la cuenca alta del río Laja igual también de 3 metros. Y pues lo que hemos visto en el periodo de interés, que iba desde el 85 hasta 2015, lo que hemos visto es que este abatimiento de, de los mantos acuíferos ha seguido reduciéndose. E insisto, regreso al planteamiento anterior, buena parte de la agricultura de riego que se lleva a cabo en el estado de Guanajuato está en zonas que no corresponden a los distritos de riego, que no están alimentados por agua superficial, sino que dependen de agua subterránea. Y lo que tenemos es que el agua subterránea ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo en medida que también la agricultura de riego ha producido cada vez más cultivos en el estado. Bueno, y de las conclusiones que sacamos de este trabajo fue que la mayor tecnificación de las actividades agrícolas, la mayor demanda de alimentos y también la diversificación de productos ha facilitado o ha incentivado la expansión de la agricultura de riego en la región y en otras regiones del estado. Las transiciones a otras modalidades de agricultura o otros tipos de cobertura siguen ocurriendo y tienen implicaciones ambientales, sociales y económicas distintas dependiendo de la región en la que están ocurriendo y de la intensidad con que están ocurriendo. Y algunas trayectorias como la agricultura de temporal a vegetación secundaria, ya sea de selvas bajas, de bosques, de matorrales, de pastizales, o en el sentido contrario de estos tipos de coberturas de vegetación natural a agricultura de temporal, siguen manteniéndose, aunque en parches que están esparcidos a lo largo del estado y con patrones y tendencias regionales distintas en la zona norte, en la zona noreste, perdón, en el Bajío o en las zonas del sur, en las regiones del sur del estado. Y bueno, eso es lo que les quería contar. No sé si quieren que discutamos al respecto de estos datos o de algunas otras ideas que les hayan
surgido de esto. Gracias, Alejandro. No sé si hubiera alguna pregunta, bueno, en lo que se animan a comentar algo, yo quisiera hacer, bueno, entre una pregunta y una reflexión. Eh, Obviamente, pues sería interesante ver los datos más recientes, pero bueno, es muy claro lo que nos muestra Alejandro en términos de tendencia, que obviamente esto se ha venido agudizando, ¿no? Es decir, sobre todo la ampliación de zonas de extracción de agua subterránea para riego principalmente, ¿no? De hecho, pues hay información donde efectivamente, digo, los abatimientos y las demandas siguen la tendencia hacia la alta, ¿no? En términos de presión sobre los cuerpos de agua, ya sea superficial y subterránea, principalmente esta segunda. Obviamente ha habido periodos de sequía que también afecta, ¿no? Entiendo, sobre todo luego, principalmente para el uso de agua superficial, es su límite, pues, ahora sí que el régimen de lluvias. Pero no obstante, pues ha mantenido por lo menos constante, ¿no? En los últimos años, eso es claro, en términos, pues, a pesar de la sequía, la extracción, o sea, la demanda de agua y de hecho la utilización para riego ha sido constante. Yo acabo de hacer una serie de tiempo para particularmente el distrito de riego 011, y la verdad es que es muy plana a pesar de la sequía, la demanda de agua, ¿no? Más bien lo que le bajan es el nivel de la presa, pues, al grado, pues, a veces extremo, ¿no? Sobre todo la presa Solís. Pues bueno, es eso, ¿no? Es decir, que la tendencia continúa. Y sobre todo también es interesante, quizá obviamente lo que nos mostró aquí Alejandro fue el uso del suelo, obviamente en función de lo que se registra en datos, como bien dijo, de INEGI, lo cual también sería interesante cruzarlo con información para el caso ya concretamente de las áreas de agricultura de riego, qué es lo que se está sembrando. Es decir, porque si nos quedamos con una idea así neutral, pues es para alimentos, efectivamente. El tema es que, bueno, ¿qué tipo de alimentos son los que se está llevando? ¿Qué tipo de cultivos, no? A eso me refiero. ¿Qué tipo de cultivos? Y pues al parecer los datos son que la principal crecimiento es para cultivos, bueno, de alto consumo de agua y de exportación, ¿no? Principalmente, para agricultura de exportación más que para, pues, o sea, mercado interno, ¿no? Y a pesar, inclusive, también porque estamos cruzando la información con los programas que ha habido de tecnificación, a pesar del dinero que se ha invertido y que se pretende invertir, pues esto tampoco ha ido realmente a demandar menos agua, ¿no? Insisto, ha quedado como muy, muy permanente, ¿no? Entonces, ahí sería interesante, ¿verdad? Ver, cruzar esa información. No sé si sea posible, Alejandro. Luego, obviamente, con los datos de INEGI que tú ¿Sí? recogiste, cruzarlo luego también con mapas de tipos de cultivo y esas cosas. Sí, fíjate que nos hizo falta, pues ya no hubo tiempo para hacer había que ir al CIAP, al Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. No podías hacerlo en línea, tenías que ir, entrar al micrositio estando en las oficinas, etcétera. Pero queríamos tratar de hacer justamente el mapeo de los diferentes cultivos. Pero un dato que yo puse en las tablas, en los datos que estaba presentándoles, es sobre o sea, el estado produce mucho maíz, sorgo y trigo. Pero Ujú, lo que yo les puse ahí es que el principal productor nacional de sorgo en el país es Guanajuato. Y es un cultivo que no tiene que ver con nuestra alimentación, sino con la alimentación del ganado, ¿no? ujú, Entonces, también, un poco lo que tú mencionabas, no está dirigido exactamente a la producción de alimentos directamente para nuestra producción, sino para cumplir un mercado que demanda de la actividad agrícola. Y entonces, el sorgo del estado, el sorgo que se claro, produce con mayor intensidad, es de riego, porque que se produce de manera con agricultura temporal, ocupábamos en ese momento, en 2017, ocupábamos el sexto lugar, a pesar de que la superficie claro. del estado es
La agricultura de temporal es más amplia para sorgo que para otros cultivos, ¿no? Perdón, Ujú. la agricultura temporal es más amplia, sin embargo, solo produce para ponernos en el sexto lugar, pero con agricultura de riego está el estado en primer lugar. Es un ejemplo de esto. Pero sí también veíamos que hay muchísimo para consumo de agua para hortalizas. Y como dices, la mayor parte de las hortalizas no son para el consumo nacional y mucho Ujú. menos para la subsistencia, sino para la exportación. Claro, Pero sí, pues sí, sí sí, hace falta. sí. Bueno, Sí se podemos podía, más bien, hacer. ¿no? Hacerlo y poder, ahí luego si quieres lo platicamos, ver cómo si lo podemos hacer. Sí, Sí, claro. con datos de todo el ciclo, ¿no? Este cambio reciente, por lo menos de los últimos 10 años. Usted estaba trabajando precisamente con esa información. Pero bueno, más bien, no sé si haya preguntas, Ivette. Marta dice, Marta Echeverría, muchas gracias por la ponencia y la información. ¿Cuál es el futuro inmediato del medio ambiente por la extracción de agua subterránea? En realidad, esta forma de abastecer de agua, ya sea para la agricultura o para el abasto humano, tiene un impacto ambiental devastador, es lo que pregunta Marta Echeveste. Ujú, Y si gustas, juntamos con la pregunta que nos puede hacer Antonio. Adelante, ujú. Antonio. Muy buenas noches, ¿Qué tal? gracias por la ponencia, ingeniero Alejandro, ¿verdad? Y Pues soy acá biólogo, pero Ricardo, y a todo el Biólogo, equipo es que está aquí, biólogo. Es biólogo, perdón. Alejandro. Bueno, Ajá. pero es parte de la matemática y sí, bueno, su nombre correcto, ¿va? no, está Este, bien. yo desconozco, pero mi pregunta, porque es así, yo tengo la noción o así, por decir, en Guanajuato, pues se usa el agua para ya sea el riego de hortalizas o huertos, o sea, para la siembra. Esa es una, por decir, para la siembra. Otra para la ganadería, ¿verdad? O sea, el agua. Y de allí, pues, obviamente el consumo humano, ¿verdad? O los quehaceres domésticos, las empresas y construcción. Bueno, así lo veo no sé cómo ustedes lo cataloguen o cómo lo tengan clasificado. Yo digo ganadería, agricultura, este, construcción, naves, ¿verdad? De trabajo y consumo humano. ¿Cuál ocupará más agua y todo eso? Porque la ganadería, pues sí se ocupa en lo empresarial o en lo industrial también, ¿verdad? Porque las naves industriales se terminan el agua y a veces cambian de lugar, pero bueno, esa es la pregunta o el análisis que estaría preguntando, pero como yo casi no me meto mucho a esto, sin embargo, pues a la oportunidad. Gracias. ¿Cuánto? Sí, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Marta, por las preguntas. Hay una cosa interesante aquí que creo que, pues sí, evidentemente las actividades agrícolas afectan al medio ambiente, como les decía, buena parte de la agricultura de riego ha crecido a costa de la existencia de áreas que eran cubiertas con tipos de cobertura natural, como matorrales, bosques, selvas, pastizales naturales. El Estado tenía una buena cantidad de cubierta de pastizales naturales que no es tan común en toda la República, pero estamos en una zona que favorece este tipo de ecosistemas o de comunidades vegetales. Eh, entonces, en ese sentido, creo que es el efecto más grave que tenemos. La necesidad de terreno para cultivar es la que pone más en riesgo las comunidades naturales, las comunidades. Pero creo que el riesgo más grande es para nosotros mismos, como comunidades humanas, como asentamientos humanos que requieren y que demandan agua todos los días. Lo que estamos viendo es que la agricultura de riego está demandando la mayor. Eso va un poco en la respuesta a lo que tú preguntabas, Antonio, de ¿cuál es la actividad que más demanda agua? La agricultura es la que más demanda agua. La agricultura es la que más requiere de agua. El consumo de agua industrial también es muy importante. Después ya viene el uso humano.
Y en la agricultura, en el uso de agua industrial, puedes incluir, por ejemplo, las refresqueras, ¿no? Que para producir 1 litro de agua, no recuerdo la cantidad de agua que tienen que gastar, pero también normalmente el agua que utilizan las refresqueras está saliendo de nuestros mantos freáticos, del agua subterránea. Pero entonces yo así tratando de sintetizar o hacerlo breve, yo creo que a dónde nos lleva es la presión que tenemos sobre las comunidades vegetales ya no es tan grave como era antes, porque lo que ha ocurrido es que sí ha habido una mayor intensificación de las actividades agrícolas. Se supone que esas intensificaciones están también conduciendo a usar de manera más eficiente el agua y el terreno para producir más con menos. Sin embargo, creo que todavía la brecha es grande entre lo que necesitamos, lo que se necesita producir, lo que se está produciendo y lo que demanda de insumos, de agua, pero también de fertilizantes y muchas veces de plaguicidas, con todas las implicaciones que tienen. La agricultura que otros ven como las actividades que le dicen agroecológicas, lo que demandarían es utilizar mucho menos de estos insumos que acabo de mencionar, aprovechar las condiciones, buscar semillas, bueno, plantas que sean resistentes a las condiciones actuales y que produzcan más con menos. Pero estamos en una situación en la que la demanda del mercado, las presiones del mercado y las demandas tecnológicas por sí mismas, creo que están ganando la carrera de ir reduciendo más la disponibilidad de agua y la disponibilidad de tierras. Insisto, el avance de lo que le llaman la frontera agrícola, el avance de la frontera agrícola es a expensas de comunidades vegetales, eh, como bosques, selvas o pastizales o matorrales, ya no tiene la velocidad que tuvo a finales del siglo pasado o a mediados del siglo pasado, que era muy, muy rápido, abarcaba e iba avanzando. Ahora no es tan grande como les mostraba yo en los primeros mapas. Si vemos los mapas, no se ve mucho la diferencia de la distribución de los tipos de cubierta, pero lo que sí está ocurriendo es que cada vez hay más intensidad en las actividades. No sé si eso ayuda, Marta. No sé si Antonio respondió un poco tu pregunta o... Ujú. Bueno, sí, Perdón. sí, Sí, adelante. está bien. Más que nada, ya ves de que luego hemos tenido en educación, ya sea que en la preparatoria o a nivel. Entonces, es que una vez escuché hablar de un economista de los siglos pasados, David Ricardo. Él Ujú. hablaba de, como por ejemplo, lo de Tratado de Libre Comercio, nomás que en aquel entonces, pues hace 2 siglos, por decirlo. Él decía, o la idea que yo tengo es como, por ejemplo, si en Guanajuato se siembra sorgo, pero producir, vamos a decir, una paca de sorgo de 50 kilos, es un ejemplo, nos lleva 1,000 litros de agua, un ejemplo. Y si en otro lugar hay mucha agua y el costo-beneficio es poco, yo pienso que también debería haber como políticas o métodos de sustituir unas cosas por otras, o sea, como cuando no se es fuerte en la siembra o producción de sorgo, que a lo mejor gastes mucha agua y en otros lugares tengan agua y tengan sorgo y el costo sea menos, entonces yo pienso que, pues, no sé, o sea, tampoco yo no estoy hablando, bueno, a lo mejor hablo vagamente porque no tengo la información o los datos precisos, pero sí a veces es necesario como ver qué es lo que vas a adaptar y qué es lo que no te reditúa las cosas, sino que como traer, ¿verdad? Traer de fuera para adentro y según lo que somos fuertes, medir esas fortalezas y como el DOPA y todo eso, el FODA y todo eso, pero bueno, eso es como una sugerencia, pero obviamente pues yo no tomo las decisiones, ¿verdad? Nomás es como una sugerencia medida de comentario. Muy bien. Ivette. Gracias, Alex. Eh,
Pues yo tendría, mi pregunta sería, dado que la mayoría del agua disponible, digamos, se utiliza para la agroindustria, no sé, doctor, si usted tiene, en su opinión, cuál ha sido como el impacto social en las comunidades que, pues, que han perdido pastizales, que han perdido su biodiversidad, ¿no? Por esto justo que nos comentan, ¿no? Cómo ha sido la pérdida en estos años, pues evidentemente tiene un impacto en las comunidades. Entonces, quiero saber si usted tiene o cuál es su opinión al respecto, cómo ha impactado en lo social, digamos. Me gustaría tener o sea, solo tengo opiniones, me gustaría tener datos que pudieran ayudarnos, pero Pues denos su eh, opinión. sí, me parece que las comunidades, en el ámbito de las comunidades rurales, la pérdida de estas características ambientales tiene implicaciones para su misma dinámica. Una serie de actividades que estaban acostumbrados a llevar a cabo o incluso fuentes de alimentación. Ya, llevémoslo seamos muy reduccionistas en este asunto, pero variedad de la dieta que, que se, que se tenía en estas comunidades me parece que se ha ido erosionando, se ha ido reduciendo eh, su capacidad de obtener de esta diversidad con la que contaban, han ido perdiendo porque no solo es el efecto que tiene el haber perdido cierto tipo de cobertura, sino, por ejemplo, el uso de los plaguicidas, de los pesticidas, afecta también a las comunidades vecinas y entonces la fauna y la flora que habitan en estas regiones se ven afectadas, se ven reducidas y normalmente se va perdiendo diversidad biológica, pero también los servicios ambientales que esta diversidad biológica puede prestar. Entonces, ese es el primer impacto que me parece que es importante. Pero además me parece que este tipo de actividades también afectan el tejido social, porque el desarrollo de agricultura tecnificada y agroindustrial, finalmente lo que hace es o incorporar como obreros a los campesinos o expulsarlos a buscar a otras regiones trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también puede haber erosión de este tejido social porque se va perdiendo las personas que están en edad, en la etapa productiva, tienen que dejar sus comunidades para ir a buscar el sustento a otras regiones. O, por el otro lado, sí, se quedan a trabajar en estas agroindustrias, pero pierden sus prerrogativas a las que estaban acostumbrados y esta independencia, que tal vez no sea económica, pero sí de subsistencia, de poder obtener eh, servicios a partir del ambiente en el que se ven desarrollado. Esa es mi opinión. Sí, claro. Muchas gracias. Pero y que también está o sea, justo eso también que esa capacidad de sembrar, porque evidentemente hay una pérdida de la calidad del suelo. Entonces, eso impacta definitivamente como a la vida rural, ¿no? Y justo, pues, que creo que parte de la reflexión podría ser también cómo hacemos desde la ciudadanía para, si no revertirlo, sí poder, pues, demandar el derecho humano al agua en el sentido de incluso la que se me fue la palabra, pero como nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Creo que por ahí también habría que hacer un análisis al respecto. O sea, porque estas agroindustrias toman el agua de que le correspondería quizás al pequeño productor. Entonces, bueno, no sé, por ahí yo hago esa reflexión, ¿no? O sea, hasta dónde como ciudadanía podemos enfrentar eso como comunidades rurales o como nosotros desde la ciudad quizás no vemos ese impacto tan claro, pero quizás desde las comunidades rurales sí, porque como
pierden la posibilidad de la vida campesina que han llevado durante siglos, ¿no? Bueno, yo ahí por ahí dejo la Ujú, reflexión. Sí, se me había venido una idea y se me perdió ahorita ujú, ujú. de estos asuntos, pero sí, esta capacidad de las comunidades de, a lo mejor, eh, las comunidades por sí mismas no necesitaban utilizar o no tenían la tecnología para estar demandando el agua que ahora las agroindustrias sí llevan a cabo. Entonces, a lo mejor en ese sentido no se lo están quitando, pero lo que sí están quitando es una serie de opciones más, como nada más el contar con el agua del balance hídrico que ocurría en estas regiones antes de la intensificación de las actividades agroindustriales, seguramente eso sí ha sido modificado. Y otra vez, regresando a la historia esta de los insumos industriales de pesticidas y de agroquímicos, pues no solo son esas actividades las que pueden afectar, sino que incluso con esta historia de las especies transgénicas, también se pueden ver afectadas sus capacidades. Ya recordé el hilo. Esta parte que en algunos lugares del país están haciendo de tratar de recuperar el conocimiento y la diversidad, por ejemplo, de semillas que les permiten a los campesinos que se dedican a la agricultura de subsistencia de enfrentar con distintas semillas diferentes condiciones que van ocurriendo a lo largo del tiempo y el intercambio que pueden tener en ellas se está favoreciendo, por lo menos en el sureste del país, se está favoreciendo este intercambio de conocimientos y de material genético entre los campesinos para que puedan soportar de mejor manera las condiciones, en este caso del cambio climático, pero que es otra de las partes que yo creo que se está perdiendo en las comunidades campesinas del estado de Guanajuato, porque otra vez eh, el desarrollo tan fuerte de las actividades agrícolas intensificadas eh, puede ser más atractivo para las comunidades campesinas que la incertidumbre de depender de las condiciones de cada temporada de siembra para su futuro sobre la posible disponibilidad de maíz o no, por ejemplo. Eh, el ver cómo en los terrenos vecinos están seguros de que aunque falte la lluvia o aunque llegue alguna plaga, de todos modos van a tener rendimiento, pues eso puede desincentivar el riesgo que de por sí corren siempre las comunidades campesinas cuando llevan a cabo actividades de agricultura de subsistencia. Pero bueno, eso ya creo que me fui más Sí. allá del tema que Ujú. estábamos No, pensando, pero es que de hecho lo que estaba pensando, que, o sea, la verdad es que a veces queremos ver como el tema un poco simple, pero la verdad es que es como muy complejo, porque es un tema que ya tiene tiempo, y sí que es un proceso que se ha ido agravando con el tiempo, ¿no? Obviamente las políticas, pues de tipo neoliberal, efectivamente son las que ya han incentivado estos cambios de patrones ya desde hace tiempo, por lo menos de 30 años atrás. No es algo que está sucediendo de manera reciente, pues, no es un proceso que se ha ido agudizando, porque efectivamente, pues ahorita, lamentablemente, efectivamente no hay condiciones para que comunidades, de buenas a primeras digan, bueno, si cambiaran, no sé, políticas restrictivas, por ejemplo, sobre en materia agrícola, apoyarlas y se dediquen, porque se ha habido un proceso también, pues, de expulsión ya de poblaciones, ¿no? Los jóvenes están saliendo de las comunidades, ya sea a Estados Unidos o a las ciudades, ¿no? Lo que ha estado pasando. De hecho, que se dedica a la agricultura es una población lamentablemente también muy, muy envejecida, ¿no? Uno va a las reuniones de desarrollo rural, del distrito de riego, o inclusive bueno, yo que he trabajado con comités técnicos de agua, con cotas, pues es gente mayor, la mayoría de gente que está, que colabora, o sea, de los pequeños y medianos agricultores, o sea, no de los grandes agricultores, esos ni siquiera a veces participan en esas instancias,
pues los que participan en esas instancias, pues realmente es gente pues que toda su vida ha estado dedicada a esta y lamentablemente pues tienen ya de manera estructural pues muchas dificultades, ¿no? Entonces, es un tema de desarrollo rural, o sea, en general, pues, o sea, de desarrollo profundo, pues, inclusive hasta cultural, ¿no? Hasta ese grado llega la desarticulación, pues, del campesinado mexicano, ¿no? En general. Eh, Eduardo, tienes la mano levantada. Sí, hola. Quiero denunciar, decir, quiero decir que debemos seguir denunciando el uso y abuso de aguas contaminadas para riego aquí en la cuenca del Turbio y que el trabajo principal, una de las funciones principales de este quehacer va a ser la recuperación de esas cuencas, a que permanezcan limpias. Tardaremos 50, 100 años, pero que esa sea la labor del lugar de recuperación de cuencas. Ese es mi comentario, gracias. Claro. Alejandro, un Y es, comentario sobre esto. pues yo creo que son de estas actividades que son indispensables, también son muy difíciles de ejecutar, pero no por difíciles deberían de quedar afuera. Hace ratito Antonio preguntaba de las políticas, ¿no? Ese es el tipo de políticas nacionales que deberían de estarse eh, impulsando, porque de otra manera no, sin la participación sin una articulación y una normatividad, es difícil que se lleven a cabo. Otra vez puede ser que el trabajo ciudadano pueda favorecer este tipo de actividades, pero yo creo que actividades como esta de los saneamientos de las cuencas y el manejo adecuado de las aguas residuales y todo esto sí son tareas titánicas que difícilmente se pueden llevar a cabo si no hay eh, la, la decisión política de favorecerlas y que normalmente no son atractivas para los políticos porque no les dan mucha visibilidad, pero que serían, eh, creo que finalmente serían políticas que de lograrse, de asentarse, darían eh, certidumbre a la población y darían legitimidad a las autoridades. Claro. ¿Algún otro comentario para ir cerrando? Ivette, si quieres, vamos despidiendo. Nos- Pues nuevamente agradecer la presencia de todas y todos, invitarles para la próxima semana, que vamos a tener la presentación del libro que ahorita Alex nos Ujú. puede decir un poquito más. Invítalos, Alex, para que no Sí. falten y para Ujú. que inviten a quien quieran. Y estas jornadas pues las vamos a estar llevando a cabo, yo creo que lo que resta de diciembre, bueno, probablemente las últimas semanas, no sé. Pero vamos a estar anunciándolo en la red de Facebook del Grupo Promotor Contraloría Autónoma del Agua, Guanajuato. Y pues eso, que si alguien gusta contactarnos, puede ser por esa vía, con mucho gusto. Y nada, pues agradecer nuevamente. Gracias, Alex, Ujú. gracias, doctor, y gracias a la doctora Citlali también, y por toda la gestión que han estado haciendo estos días para que esto sea posible. Y pues haz la invitación, Alex, por favor. Sí. Bueno, yo también agradezco, Alejandro. No sé si quieras comentar algo final, Alejandro, antes de aventarme yo el comercial. No, pues agradezco mucho otra vez la invitación. Yo creo que, como les decía al principio, creo que esto más bien abre la idea hacia dónde podemos eh, profundizar en el conocimiento de lo que está pasando actualmente en el Estado y en el país también. Pero no me queda más que agradecerles esta oportunidad de contarles un poco de lo que hemos estado haciendo. Muy bien, doctor, pues por estar acá.
muy interesante y la verdad es que el tema da para mucho, obviamente trataremos de seguir profundizando. Pero bueno, invitarlas efectivamente dentro de 8 días, el día 11 a las 7 de la noche, igualmente así como hemos estado estos 2 días. Vamos a comentar a nivel de panel con algunos autores de un libro que se acaba de publicar sobre, ahora sí que en torno a la presa Zapotillo. En particular es un libro publicado por la Universidad de Guadalajara. La coordinadora es la doctora Anaí Copizzi Gómez de la Universidad de Guadalajara. Obviamente la mayoría de los artículos está concentrada en, obviamente, la visión de Jalisco, obviamente, y de varios frentes, sobre todo también desde el punto de vista de las comunidades, ¿no? Que van a ser inundadas y que, bueno, tras la decisión de dejar la cortina en 80 metros, pues afortunadamente no se inundaron y obviamente está concentrado en el tema del plan justicia. Obviamente, para que entendamos un poco cómo se tomó esa decisión y qué implicaciones sociales y ambientales y políticas tuvo esa decisión. Obviamente estaremos nosotros de acá de Guanajuato, para bien un poco también para reflexionar la parte de pues, lo que nos toca, ¿no? Es decir, ahora sí que lo que no fue, el agua que no llegó, porque realmente era muy complicado que así fuera, pero bueno, platicaremos sobre eso, ¿no? Es decir, qué implicaciones sociales, políticas, ambientales tuvo esa decisión. Y bueno, están los autores de este libro que, insisto, van a estar. Más que una presentación del libro, pues va a ser un comentario, ¿no? Sobre cada uno de los temas que ahí se discuten, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de platicar con varios de los autores de ese libro. O sea, no nomás va a estar la doctora Anaí, sino van a estar varios de los autores. Entonces los esperamos dentro de 8 días, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues acá nos estaremos saludando. Gracias, Muchas gracias, gracias, buenas buenas noches. noches. Hasta luego. Estén muy bien, hasta luego.